En esta clase veremos la fisiopatología de los accidentes cerebrovasculares. No tengo conflictos de interés que declarar con la industria farmacéutica. En esta clase hablaremos de la fisiopatología de los accidentes cerebrovasculares. Primero daremos la definición de lo que es un accidente cerebrovascular, algunos aspectos epidemiológicos, detallaremos brevemente la circulación cerebral, que es muy importante para entender las manifestaciones clínicas de los accidentes cerebrovasculares, los tipos de accidentes cerebrovasculares y algunos aspectos clínicos. Y finalmente, la mayoría de la clase hablaremos más bien de la fisiopatología del accidente cerebrovascular. Un accidente cerebrovascular se define como un síndrome clínico caracterizado por síntomas y signos neurológicos deficitarios, generalmente focales y de inicio brusco, en cual no se encuentra otra causa diferente a un probable origen vascular, sea por la rotura o obstrucción de un vaso sanguíneo del cerebro. Se describe una prevalencia de 130 casos por 100.000 habitantes por año. Figuran entre las 10 primeras causas de muerte en hombres y mujeres mayores de 20 años. Es la primera causa de discapacidad y pérdida de avisa, o sea, de años de vida saludable en los mayores de 74 años. El 93% de los accidentes cerebrovasculares ocurren en mayores de 45 años con una edad media de 66 años y el 56% en hombres. La edad es uno de los principales factores de riesgo de los accidentes cerebrovasculares, pero existen otros factores de riesgo importantes y potencialmente modificables como la hipertensión, la diabetes, la obesidad y el sedentarismo. Para entender las manifestaciones clínicas de los accidentes cerebrovasculares hay que entender cómo es la circulación intracerebral. El cerebro es irrigado por un grupo de arterias que se dividen en los territorios. Las principales arterias son la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral posterior y la arteria vertebrovascular. Cada arteria está a cargo de la irrigación de determinados territorios del sistema nervioso. En función de dónde se produce el daño vascular, de qué arteria o de qué vasos sanguíneos están comprometidos, se van a producir las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a ser un reflejo de las lesiones cerebrales dañadas. Las manifestaciones clínicas en general van a reflejar daño en un determinado territorio. Por lo tanto, si se comprometen áreas motoras, va a haber un déficit motor. Si se comprometen áreas que tienen que ver con el lenguaje, va a haber un déficit del lenguaje. Si se comprometen áreas que tienen que ver con la visión, van a haber manifestaciones visuales, por ejemplo. Los accidentes cerebrovasculares van a ser de dos grandes tipos: isquémicos, cuando hay obstrucción de un vaso sanguíneo y no llega circulación sanguínea a un determinado territorio, o hemorrágico, cuando hay ruptura de un vaso y no va a llegar circulación sanguínea a un determinado territorio porque hay una ruptura del vaso. Las hemorragias se van a dividir en intracerebral o subaracnoidea en función de la localización del vaso sanguíneo en que se produce la hemorragia. En esta imagen podemos ver una tomografía cerebral, un escáner cerebral, y podemos ver cómo se ve un accidente cerebrovascular isquémico en que se ve una hipodensidad y un accidente cerebrovascular hemorrágico en que se ve una hiperdensidad, que es una manifestación del acúmulo de sangre. Creo que es bien importante recalcar que la clínica no permite predecir qué tipo de accidente cerebrovascular es, no nos permite saber si es un isquémico o un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo tanto, la única manera para tener certeza de qué tipo de accidente cerebrovascular tiene una persona es hacer una tomografía computarizada. Eso es muy importante en el caso que se planeen algunas intervenciones más enérgicas. En esta diapositiva podemos ver cómo se visualiza en un escáner una hemorragia intracerebral en cual se ve acúmulo de sangre en el cerebro y una hemorragia subaracnoidea en cual el acúmulo de sangre es en la convexidad del cerebro. Eso porque la localización de los vasos sanguíneos donde se produce la hemorragia es diferente.
Ahora, para entender la fisiopatología del accidente cerebrovascular, debemos diferenciar dos grandes tipos de isquemia, la global y la focal. La isquemia global se desarrolla después de un paro cardiorrespiratorio o de una hipoxia por inmersión, en que hay un cese global de la circulación a nivel del sistema nervioso central. Ocurre inconsciencia en segundos. A los 40 segundos cesa la actividad del electroencefalograma, o sea, no hay más actividad a nivel cerebral, y tras unos pocos minutos ocurre daño irreversible. Al contrario, la isquemia focal se desarrolla después de la reducción del flujo en el territorio de una arteria cerebral. Es una reducción de un flujo focalizado, localizado y no de todo el sistema nervioso central. Se describen tres grandes mecanismos que explican el cese de la irrigación en un accidente cerebrovascular isquémico. Está el caso donde hay una insuficiencia de perfusión sistémica, por ejemplo, por una falla cardíaca asociada a una arritmia. La mayoría de las veces esto causa un daño global y no un daño tan localizado. Ahora hay zonas del cerebro que reciben lo que se llama una irrigación limítrofe, que son zonas más sensibles, más susceptibles a un daño. Cuando la insuficiencia de perfusión sistémica no es suficiente para causar un daño global a nivel del sistema nervioso, sino causa un daño más focalizado, lo que se van a ver es que determinadas zonas van a estar dañadas y el resto se va a preservar mejor, son esas zonas que se llaman limítrofes. El otro mecanismo, que lo pueden ver con detalle en esta diapositiva, es una trombosis, es una obstrucción de un vaso sanguíneo por un proceso local, y el otro es una embolía en que un material que se forma en otro lugar, por ejemplo en el corazón, asociado a una arritmia, va a llegar a obstruir un vaso sanguíneo cerebral, o sea, un material que se forma en un lugar distante va a llegar a obstruir un vaso sanguíneo en otro lugar. A continuación, revisaremos aspectos fisiopatológicos de los accidentes cerebrovasculares. ¿Cómo se explica que el cerebro sea muy sensible a las lesiones vasculares? Eso se explica porque es un órgano altamente demandante de oxígeno y del gasto cardíaco. El cerebro pesa aproximadamente 1.200-1.300 gramos, lo que corresponde al 2 a 3% del peso total del organismo. No obstante, consume el 20% del consumo total de oxígeno y recibe 15 a 20% del gasto cardíaco. El metabolismo cerebral es fundamentalmente en base a glucosa, no tiene reserva. Las células gliales consumen el 10% del gasto energético y las neuronas el 90% del gasto energético. Para enfatizar el punto anterior, hay que considerar que el flujo sanguíneo cerebral es de 50 ml por 100 gramos por minuto. El cerebro tiene reserva energética limitada por el alto metabolismo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral y la extracción de oxígeno están íntimamente ligadas. Por lo tanto, la alta vulnerabilidad del tejido cerebral a las lesiones vasculares se explican porque tiene una alta tasa metabólica y pocas reservas de energía. El metabolismo del cerebro depende del oxígeno y de la glucosa que se recibe de modo excesivo por el flujo sanguíneo cerebral. En otras palabras, si se interrumpe, aunque momentáneamente, el flujo sanguíneo cerebral, el cerebro no contará con el suministro necesario de glucosa y de oxígeno para seguir funcionando. No tiene de dónde extraer elementos para preservarse. El otro concepto importante para entender los accidentes cerebrovascular es entender la capacidad de regulación del flujo sanguíneo cerebral en función de la presión arterial media. El flujo sanguíneo cerebral es capaz de autorregularse en un rango de presión arterial media entre 60 y 150 milímetros de mercurio. Fuera de este rango no existe autorregulación. Bajo 60 milímetros de mercurio, la vasodilatación
de los vasos sanguíneos cerebrales es suficiente y se produce una caída del flujo sanguíneo cerebral sobre 150 milímetros de mercurio, incrementa la presión sobre la pared vascular, vulnerando la barrera hematoencefálica y se pueden producir, entre otros, hemorragias. La disminución del flujo sanguíneo cerebral en respuesta a la presión arterial media va a llevar a una disminución de la perfusión de tejido cerebral y la posibilidad de una lesión según una serie de factores, como la presión arterial sistémica, la presencia de colaterales, otros factores como la presión arterial de dióxido de carbono y de oxígeno, la temperatura, el tono simpático y la viscosidad. En el recuadro le explico con más detalle cómo esos factores modulan la posibilidad que haya una disminución de la perfusión cerebral. Tal como mencionamos, el flujo sanguíneo cerebral no es totalmente o exclusivamente dependiente de la presión arterial medio. Hay elementos que lo aumentan o otros que los disminuyen. Por ejemplo, la hipoxia lo aumenta, el dolor, convulsiones lo aumentan, elementos que lo disminuyen, la baja de temperatura, la hiperventilación, la hipotermia. Estos elementos son eventualmente importantes en una óptica de tratamiento porque, por ejemplo, en una persona con bajo flujo sanguíneo cerebral, si uno lo pone en condición de hipotermia, uno eventualmente podría proteger tejido cerebral. La reducción del flujo sanguíneo en un vaso cerebral va a llevar a una isquemia, a la reducción del flujo sanguíneo de manera importante en un territorio. En esta diapositiva le queremos ilustrar que hay diferentes partes de una isquemia. Hay lo que se llama el corazón, donde hay las reducciones más importantes, y la penumbra. Por ejemplo, la penumbra es una zona que su irrigación no depende totalmente del vaso sanguíneo que está obstruido, sino también recibe irrigación por colaterales y por lo tanto puede defenderse de la reducción de flujo sanguíneo asociada al vaso obstruido. En función de la magnitud de la reducción del flujo sanguíneo cerebral, vamos a poder diferenciar tres grandes áreas. Un área denominada oligoemia, en cual hay un flujo sanguíneo cerebral entre 2 a 20 ml por 100 gramos por minuto, es un área viable. La área de la penumbra, con un flujo sanguíneo entre 8 a 12 ml por 100 gramos por minuto, es un área potencialmente viable. Hay un déficit electrofisiológico, pero sigue funcionando, y un área donde hay necrosis con un flujo sanguíneo menor a 8 ml por 100 gramos por minuto que no es viable. Como podemos ver en la barra de la derecha, en esas tres áreas van a haber diferentes grados o diferentes mecanismos de disfunción o de daño. En esta diapositiva ilustramos los tres conceptos: el área de la necrosis al centro en rojo, el área de la penumbra en amarillo y el área de la oligoemia. Ahora, es bien importante entender que estos procesos son dinámicos, se producen cambios en el tiempo. Y en función de que si hay una reirrigación del flujo del área de la penumbra, esta puede eventualmente recuperarse. Si al contrario no vuelve la irrigación al área de la penumbra, esta va a dañarse de manera permanente. En general, se habla que hay aproximadamente una ventana de tiempo de 1 hora. Es algo variable, pero los territorios no son estáticos, sino de manera importante considerar que hay una progresión en el tiempo. Y si pasan, por ejemplo, el área de la penumbra a un tejido de necrosis o al contrario se recupera, va a depender cuánto tiempo dura bajo flujo sanguíneo cerebral en esta zona. Ahora, ¿cómo se produce la muerte celular secundaria a una isquemia cerebral? Esta se asocia a 4 mecanismos fisiopatológicos: la exitoxicidad, la despolarización, la inflamación y la apoptosis, que describiremos a continuación.
Estos cuatro mecanismos no se producen al mismo tiempo, sino son consecutivos en el tiempo. Primero la excitotoxicidad, después la despolarización, después la inflamación y días después del infarto cerebral, la apoptosis. En esta lámina podemos ver los mecanismos asociados a la excitotoxicidad y la despolarización. Debido a la falla energética, dejan de funcionar los canales de, de las de las neuronas y de las células gliales, se produce una despolarización, va a aumentar el influjo de calcio y de sodio a las neuronas y eso va a llevar a una serie de mecanismos fisiopatológicos llevando a daño de la neurona. O sea, los mecanismos que permiten mantener las células cerebrales con un adecuado potencial se alteran debido a una ausencia de energía, de aporte de oxígeno y de glucosa para mantener las neuronas funcionando de manera normal. En las dos siguientes láminas presentamos con más detalle los mecanismos de la excitotoxicidad y la despolarización para que los puedan leer con calma. Siguiendo los mecanismos de excitotoxicidad y de despolarización se produce una inflamación y eso va a seguir aumentando el daño a nivel del tejido cerebral. En la siguiente lámina se les presenta, para que los puedan leer con calma, los mecanismos fisiopatológicos asociados a la inflamación. Finalmente, días después del accidente cerebrovascular, se puede producir muerte celular asociada a apoptosis que describimos en la siguiente diapositiva. En resumen, después de la interrupción del flujo sanguíneo cerebral asociado a una isquemia, eh, el daño en el tejido cerebral no es el mismo en todos los territorios. Hay zonas donde va a haber un daño irreversible, llamada la zona de la necrosis, pero en torno a esa zona está la zona de la penumbra y la zona de la oligoemia. Estas zonas son potencialmente recuperables, sobre todo la zona de la penumbra, si hay una adecuada reperfusión. Al contrario, si el tejido no se reperfunde o sigue habiendo un alto gasto energético, esa zona de penumbra puede tener mayor lesión y ir hacia una necrosis. Actualmente se están desarrollando tratamientos que son básicamente la trombolisis, que consiste en una reperfusión muy temprana de tejido cerebral después de un accidente cerebrovascular. Estos tratamientos han mostrado ser muy previsorios para recuperar tejido cerebral. Por lo tanto, el accidente cerebrovascular actual debe ser considerado una urgencia médica y es importante educarse para consultar a tiempo para poder poner hacer tratamientos que permitan recuperar el tejido dañado. Se considera, al igual que en los infartos cardíacos, que acá el tiempo permite salvar no solamente el tejido cerebral, sino finalmente de manera muy importante la funcionalidad. En resumen, los conceptos principales de esta clase son la definición de los accidentes cerebrovasculares, entender sus manifestaciones clínicas, entender que es un proceso dinámico con una zona de daño, el corazón o la necrosis, pero una zona potencialmente recuperable, la penumbra, y que hay una cascada de eventos fisiopatológicos y hay una ventana de tiempo para recuperar tejido dañado y evitar el aumento del daño. Muchas gracias por su atención.